Bienvenidos a un nuevo episodio. Como podrán comprobar, no estamos en el set. Nos hemos cruzado el charco hasta este frío madrileño. Y para grabar este episodio que me hace mucha ilusión, hoy está con nosotros Alberto Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Real Madrid-Castilla, Real Madrid, Valladolid, Derby County, Rayo Vallecano, Oporto, Granada, Leganés, Málaga, Boavista, Bolos, Kings League. Este podcast lo vamos a intentar hacer breve, pero daría para mucho. La verdad que sí, es una lista interminable casi de equipos. Al final siempre extraes la parte de lo que te ha aportado y las experiencias que has vivido en cada uno de ellos, pero la verdad que si tengo que hacer un poco un repaso de mi carrera, estoy muy orgulloso de haber podido cumplir ese sueño de niño, haberme visto en estadios increíbles, exponerme a cosas muy bonitas y la verdad que siento orgullo de la carrera. Y para, sobre todo, mucha gente te conoce, obviamente. Para la gente que esté viendo esto y que no te haya seguido mucho la pista, ¿cómo empezó la historia de Alberto Bueno con la pelota? Bueno, siempre he sido un chico con ese gusto, esa curiosidad por la pelotita. Es decir, me encantaba jugar, me encantaba algo que ahora he hecho un poquito de menos, estar en la calle, jugar con los amigos, jugar con gente más mayor, en el colegio, en cualquier situación. Y siempre me he visto relacionado con. Es verdad que siempre he tenido la posibilidad, con el apoyo de mi familia, de mis padres, de estar en algunos equipos, posiblemente algunos de ellos de bajo nivel, más de barrio, pero que me ayudaban a nivel de relacionarme con mis amigos y sobre todo pues de soltar eso que tenía, esa creatividad que tenía, hasta que luego ya llegó en la cantera del Madrid con 13 años, que ahí ya sí todo lo enfocas de una manera un poco más estructurada, un poco más profesional, pero anteriormente era libertad, ocio y gusto por la pelota. Como debería ser, ¿no? Como se deberían de criar la mayoría de los chavales. Pero que ahora mismo con mis 37 años lo sigo siendo, es decir, que veo una pelota rodar en una plaza y me encanta jugar con los niños, me encanta jugar en la playa, me encanta jugar. Y es ese gusto que tendré 90 años, no me podré mover, tendré un bastón con el que no... Siempre seguiremos persiguiendo la pelota ahí por donde... Total. A mí era menos de perseguir y más de tenerla, es verdad. pero es verdad que me apasiona el fútbol e intento, un poco desde el prisma en cada momento, transmitir esa pasión. Cuando jugaba y era protagonista, pues transmitirlo, y ahora que estoy un poco como ayudante o como segundo protagonista, intentar a los más jóvenes pues transmitirles esa pasión, porque es muy bonito este deporte. Y llegas con 13 años, ¿no?, a la fábrica del Real Madrid, y de ahí hasta prácticamente debutar con el primer equipo. Cuéntanos un poco cómo fueron esos años. Siempre digo, cuando llegas a una entidad como el Real Madrid, es llegar a un club de una dimensión enorme, ¿sabes? Convives con jugadores y con talentos lo mejor, con entrenadores y con estructuras dentro del club que te ayudan también mucho a formarte desde la parte un poco en cuanto a valores de pues, competitividad, esfuerzo, sacrificio, resiliencia, compañerismo, todo enfocado para la palabra ganar, porque es verdad que no se termina de entender un Real Madrid que no sea ganador, pero siempre también con la parte de ser un poco deportivo y que eso, digamos, no confunda una cosa con otra. He tenido la posibilidad de compartir con un montón de compañeros, con jugadores que me han marcado como compañero porque realmente te demuestran el nivel que tienen, y sobre todo he tenido la posibilidad de poder escalar, especialmente cuando era cadete, llegar a juvenil, saltarme 3 años, con lo que eso conlleva, el madurar muy rápido. O sea, no madurar porque yo lo decidí, sino porque me obligaban, entre comillas, a madurar a pasos agigantados, y eso la verdad que me reportó mucho. ¿Y qué opina o qué opinión te da cuando lo escucho yo, que no me pilla un poco, en Canarias nos pilla un poco lejos, cuando se dice que siempre existe esa comparación entre Madrid y Barça, ¿no?, entre la fábrica y la Masía, que parece como que la Masía sí saca jugadores de la cantera y la fábrica como que no se cuida el jugador, o no es el objetivo al final, no es ese objetivo final, el hecho de que el jugador que pase por la fábrica termine llegando al primer equipo.
¿Cuánto de cierto tiene eso? A ver, hay una parte, o sea, los números no mienten, y es verdad que también hay una parte que rodea, que son las necesidades. Las necesidades del Barcelona en la actualidad, a nivel económico, marcan y guían como club el tener que potenciar mucho la base para nutrir al primer equipo. Quizás en una época donde estaba Messi, Neymar, Suárez, igual no aparecía un Lamine con el talento que es, y es un jugador que nos maravilla a todos. Quizá tenía una entrada como un jugador, Pedrito, por ejemplo, que desde un jugador secundario, un rol secundario, muy merecidamente consiguió asentarse y tener esa presencia en el Barça y en la selección. ¿Qué pasa? Creo que el Madrid, por la manera de ir tocando diferentes palos, diferentes gustos, diferentes perfiles también de entrenadores y de cuerpos técnicos, creo que le da al jugador una versatilidad, una comprensión, una lectura de lo que luego el fútbol profesional demanda. Es decir, creo que el jugador cantera Real Madrid está preparado para jugar en el primer equipo del Madrid, y yo soy pro tener siempre un espacio para esos 2, 3, 4 jugadores que están preparados realmente, porque hay jugadores que están preparados para ello. Lo único que hay que darle es esa alternativa, esa confianza, esa paciencia, ese timing, y tener también entrenadores y perfiles de entrenadores en el primer equipo que eso lo apoyen. Y lo que diría es que el jugador está mucho más preparado para jugar en un contexto de ser un Eibar, de ser una Valencia, de ser un Mirandés. Creo que eso habla muy bien, por eso hay muchísimos jugadores del Real Madrid repartidos por la primera y la segunda división. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para volver un poco a tu trayectoria profesional, tengo aquí anotada la fecha, que te lo decía fuera de cámara y no te acordabas. Bueno, soy malísimo en fechas y en años. El 30 del 10 del 2008, Alberto Bueno debuta con el Real Madrid en un partido de Copa del Rey, ¿no? Sí. Contra el Irún. ¿Cómo te cambió la vida eso? Bueno, a ver, es verdad que tenía hasta ese momento mi trayectoria y mi línea estaba siendo muy ascendente. Creo que era un jugador bastante referenciado por parte de la cantera y con relación en ese momento al Castilla, que era mi equipo donde yo sentía que yo era del Castilla. O sea, yo nunca he malinterpretado esas subidas con primer equipo, eran subidas puntuales. Ojalá de manera permanente me pudiese haber asentado en ese primer equipo, pero tenía claro que realmente donde tenía que dar y ofrecer mi nivel era en el Castilla. Sí te marca porque a nivel de proyección y de lo que irradias fuera, es un jugador canterano que permite jugar con el primer equipo. Yo recuerdo ese día como un día donde culminas ese sueño de niño con una camiseta muy llamativa, rodeado de los que eran hasta ese momento tus ídolos, en ese momento compañeros. Y creo que, joder, hay que estar orgulloso muchas veces, porque a veces nos relativizamos un poco todo y como que todo parece que vale y como que todo parece que no tiene mucha importancia, pero ir paso a paso para llegar a ese momento y que te dé la alternativa para jugar en Copa del Rey, que luego fue también en Liga y en Champions, habla un poco de que ese trabajo, muchas veces invisible y a veces presente, tiene, digamos, su recompensa. Yo aprovecharía ahora a los chavales hoy en día que están en esa dinámica, ¿no? Porque lo vemos desgraciadamente en el fútbol, ¿no? Hay escuchas a chavales que lo suben con el primer equipo y es como, para entrenar solo, pues mejor me quedo en mi equipo. O cada vez escuchamos más ese mensaje que yo recomiendo que cojan este clip ahora que acaba de dar Alberto aquí y se lo pongan repetido. El jugador joven es diferente a los de nuestra generación y tenemos que entenderlo así. No podemos sentir que el jugador joven tiene que ser como éramos nosotros hace 10, 15 o 20 años. Y ahora la actualidad demanda rapidez, inmediatez. Y a veces hay jugadores que dan el salto, como hemos hablado antes de Barcelona o como hemos hablado de otros sitios donde jugadores con 17 años están en el fútbol profesional y están siendo estrellas en los equipos, pero a veces el jugador necesita ir paso a paso y ese consolidarse y ese asentarse y ese sentirse seguro de sí mismo te aporta que cuando te llegue la oportunidad con 22, con 24, con 26, estés preparado. Y no tienes por qué estar preparado en 17 o en 24, cada uno tiene su timing. Sí. ¿Y cómo gestionaste esos meses, ¿no? O sea, viene el debut, luego en Liga, luego en Champions. ¿Qué edad tenías cuando debutaste? En torno a 19 y por ahí. ¿Cómo gestiona un chaval de 19 años? Porque imagino que
empieza a llegarte oleadas, oleadas y oleadas. De repente el foco se te pone justo encima. Imagino que la familia juega un papel muy, muy importante. ¿Y cómo gestionaste todo ese momento? Un poco los entornos son muy importantes, familia, agentes, amigos. Al final, yo soy una persona bastante, y no era fácil, porque quizá porque con 13 años entras en una estudio como el Madrid, con 15 te suben con gente de 19 años donde las conversaciones en el vestuario eran completamente diferentes a las que tú tenías con 15. He tenido que madurar y por eso quizás, en mi caso, lo he vivido bien. No es fácil sentirte que eras o portada o noticia un día sí o día también. Al fin y al cabo esos recortes ahora mismo los guardo porque mi familia tenía ese gusto por cogerlos, especialmente mi abuelo que me acompañaba en todos los campos. Y ahora mismo los abro, lo abro, lo veo y me remonta un poco a eso. Pero lo he vivido con cierta naturalidad y siempre digo, para mí casi era igual o muy parecido jugar en el Bernabéu con 80.000 personas a jugar en un campo de 40.000 o a un campo de 300. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy seguro de lo que yo hacía y de lo que yo era. Sabía muy bien mis limitaciones, sabía muy bien mis fortalezas y a partir de ahí como que eso era capaz de, aunque teniendo ese... Tú lo sabes, tú has jugado en esos campos también, siempre tienes esas mariposillas de pequeñísimos nervios. Yo eso conseguía controlarlo y creo que es algo que me hacía muy bien. Es diferencial en el fútbol profesional. Creo que sí. Si no, sabes siempre pues, que esos primeros 10-15 minutos, el llegar a un estadio de esa magnitud, miras, tal, los primeros 3 o 4 balones, y en esos campos, pues igual es ponerte 1-0 por debajo, 2-0. Sí. Y se te planteó o se te plantearon la posibilidad de... O sea, estabas en el Madrid-Castilla, debutas. Tu mentalidad siempre fue la de, oye, yo quiero triunfar en el Madrid. No quiero que esto quede en una anécdota, en un debut, en una oportunidad que me dieron en un momento X, sino yo quiero ser jugador de Real Madrid. Tenía claro que quería ser jugador profesional. Si me dices, el Madrid era mi sueño, mi foco. Estaba allí, llevaba estado 8 años en la cantera, veía cómo es estructurada la cantera y por cómo te marcan un poco esa... no sé cómo decirlo, el que tienes que ir escalones, incluso la ciudad deportiva está construida para ello, sí. Para llegar allí arriba, al top, a lo más alto de... Soñaba con eso, pero sinceramente yo sentía, y por tema contractual, tenía la capacidad de haberme quedado en ese año donde yo decido ir para Valladolid, tenía la posibilidad de quedarme allí en el Madrid. Nunca sabes si siendo uno más, si teniendo apariciones más continuas o no siendo utilizado. Y yo decidí que también porque apareció un equipo como el Valladolid que apostó por mí, sentía que era el momento de ser un jugador importante en Primera División y a partir de ahí empezar una trayectoria que al final, por los equipos que has ido diciendo, ha sido larga, pero que era el momento de arrancarla. Sí, luego cedido, ¿no?, a Real Valladolid. Bueno, me firman 5 años, lo único que en ese primer año, creo que era 1 o 2 años, siempre tenían ese derecho de tanteo, esa opción de volver. Exacto, sí. ¿Y qué tal en Valladolid? Bien, a ver, ha sido un equipo donde he tenido ciertos altos. Yo siempre, digamos, mi carrera, digo... Un equipo ascensor. Sí, pero sí. Mi carrera siempre ha sido un poco así. Sí. Y creo que, y te lanzo incluso también la pregunta, es muy difícil y solamente los mejores tienen una línea muy estable o muy ascendente. Creo que el futbolista tipo tiene una vida así futbolística, una carrera así. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que se vende es la carrera perfecta. Pero la carrera perfecta, en número, será el 10% a lo mejor de futbolistas. El resto nos ha tocado, pues... Total. Ya desde situaciones personales, lesiones. Yo, por desgracia, en mi carrera, en momentos claves también llegan las lesiones. Y mi carrera también siempre fue muy... Y yo creo que hay que gestionar eso, esas curvas, esa onda. En Valladolid llegar a una primera temporada donde había 3 entrenadores con perfiles diferentes. Es como, wow, lanzarte a la primera división y esa es la cruda realidad. Nosotros estábamos en el Castilla, entre comillas, en una burbuja. Había un entorno muy medido, muy cuidados, muy sobreprotegidos, aunque obviamente a nivel de competición, no había concesiones. Pero 3 entrenadores, descendimos, el segundo año me voy para Inglaterra, vuelves, ascenso. O sea, que tienes un poco en la etapa de Valladolid, un poco de todo. Perfil de aficionado que me demanda que tengo que hacer algo más por un poco esa frialdad
que ellos sentían que era frialdad, a veces yo lo sentía seguridad en mí mismo y que era un perfil marcado de jugador, otros les apasionaba mi manera de encarar mi fútbol, de esa tranquilidad, de buena toma de decisiones, de esa creatividad o talento. Y tienes que aprender a que no puedes gustar a todos y que en esa onda pues tienes que intentar pues ir mejorando. Sí, y que llegas a clubes donde son filosofías diferentes, maneras de entender el fútbol diferentes y te tienes que adaptar y entender que no caes bien a todo el mundo. Breve paso, ¿no? Un año por Inglaterra. Me encantó. A veces no tenemos la magnitud, a veces la reflexión de qué pasa fuera. Y yo necesité el salir de dudas cuando me llegó la oferta de Derby County, de ir allí y vivenciar un partido, una estancia de 2-3 días, para estar seguro que mi decisión era firmar allí. Y llegué, estuve en un partido de Championship, vi el estadio lleno, Pride Park lleno, vi el trato y la cercanía y lo amable que era la persona. Y dije, creo que va a salir bien. Y salió bien. Es verdad que hubo un tiempo donde éramos un equipo y había un cuerpo técnico un tanto europeizado en cuanto a gusto, portugués, español, holandés, de ese gusto y trato por el fútbol, por el balón. Pero en un momento donde no salieron resultados, viví la parte más directa del fútbol inglés, donde pues ponían un central de media punta para jugar balón directo, y ahí yo salía de esa ecuación. Entonces, pero fue un año muy importante para mí, para abrirme un poco mi mente. Luego regresas a Valladolid y coincides, son 3 años, ¿no? Los que sigues ahí en Valladolid, coincides con un tal Naus Alemán, que lo tenía por aquí apuntado. Buenísimo. ¿Qué recuerdos te trae? ¿Donde hay un ascenso también? Sí, ascendimos en ese año, en un año complicado a nivel institucional, con ciertas dificultades en cuanto a pagos, a un riesgo de hacia dónde iba el club, pero realmente pues nos refugiábamos en eso, en ver que estaba un perfil como Naucet, un perfil como Óscar, un perfil como Javi Guerra, un perfil como yo, un perfil como Valenciaga, un perfil como infinidad de jugadores que decíamos, si con esto no somos capaces de realmente pelear de tú a tú un ascenso, y que con esto ayudásemos a infinidad de personas que vivían y convivían en un entorno Valladolid, que de un negocio familiar, de un hotel, de un restaurante, de gente que tenían su trabajo dentro de Valladolid, que iban a ser despedidos si el equipo no se mantenía, perdón, no subía a primera división, y se dio una generación muy buena, con rivales muy buenos como la Celta de Vigo y Deportivo, que hicieron un montonazo de puntos los tres, y que al final, mediante playoff, conseguimos otra vez volver a jugar al fútbol profesional. ¿Por qué crees que situaciones siempre complicadas que atraviesan los clubes, sobre todo con tema de impagos a jugadores y demás, casi siempre hay un año, ¿no?, que se junta todo? Obviamente los futbolistas importan y mucho, ¿no?, las sinergias que se crean entre ellos, qué futbolistas firmas y demás, se termina consiguiendo pues cosas como un ascenso a primera división. Quizás porque en la necesidad está esa parte humana que intenta sacar lo mejor de ti mismo. Es decir, cuando todo te lo dan muy fácil, y hablando de los jóvenes, que antes lo hemos sacado un poquito, cuando todos los jóvenes de ahora, no te digo que todos, pero hay una mayoría que todo le facilitas, todo se lo pones en bandeja y no le haces que se sacrifiquen, que lo persigan, que le cueste, que lo valoren, no te obliga a sacar eso que tienes dentro, y que seguro que lo tienes dentro, pero no lo muestras. Cuando nosotros veíamos que teníamos 4 meses de impagos, cuando veíamos que teníamos que comprar las vendas, cuando teníamos que priorizar una mujer que nos lavaba la ropa porque ella tenía la necesidad antes que nosotros, pero veíamos que el día a día era un día saludable, bueno, con gente que tenía nivel, capacidad, sentíamos que éramos responsables de un poco del futuro de ello. Ahora mismo el Valladolid está en segunda división, pero lo hemos visto después de eso en primera división, y ojalá vuelva a primera división, pero creo que fue un punto muy marcado en la historia de ese ascenso. ¿Lo marcarías dentro de tu carrera como un año muy bonito y especial? Sobre todo por la importancia y lo que generó hacia a futuro. Si me dices momentos especiales en clubes especiales, te marcaría algún otro, pero ver la Plaza Mayor cantando allí todos juntos, viviéndolo todos juntos, creo que es un momento especial, que además se juntó con el nacimiento de mi primera hija, que se siente súper orgullosa de ser pucelana, vallisoletana, y creo que esas cositas también a nivel familiar también te marcan un poco. ¿Y cómo se da después de tu etapa en Valladolid ese cambio
o ese fichaje por el Rayo Vallecano? Pues mira, primero nos habíamos enfrentado en el Córdoba, Valladolid-Córdoba, en el playoff, también en Liga, me conocía Paco Gémez, él sentía ese gusto por jugadores que quizás no habían alcanzado ese máximo nivel, pero que tenían ese amor por la pelota, por el jugar, por ser valientes, por ser creativos, por intentar ser protagonistas. Y yo necesitaba algo así. Encima era juntarme, aunque Valladolid está cerca de Madrid, pero venir a Madrid al lado de mi familia creo que me hizo muy bien. Vallecas está prácticamente al lado de lo que es mi casa, donde viven mis padres. Y era como que todo se juntaba. Aún así yo arriesgué bastante porque en esos 2 años podía darse la casuística que si no funcionase, no saliese bien, podía bajar el nivel y podía ir mis siguientes destinos podían ser de menor categoría. Pero aposté, fui valiente, creí en mí y fue un idilio entre Rayo Vallecano, afición, Paco, grupo de jugadores y yo. Creo que se dio todo perfecto y fueron 2 años completamente mágicos. Nosotros conocemos muy bien a Paco, yo también lo conozco muy bien, fue el entrenador que me hizo debutar en la Unión Deportiva Las Palmas y sabemos muy bien de lo que es capaz Paco Gémez. Háblanos un poco ahora de esa etapa del Rayo Vallecano, que yo sé que salió muy bien, todos sabemos que salió muy bien, pero yo creo que es te digo, te acaban de pasar hace poco como máximo goleador de la historia en Primera División con el Rayo Vallecano. Yo creo que eres un referente dentro del club, te lo ganaste en el campo obviamente, con compañeros también que no se me olvide como Jonathan Viera. ¿Cómo fueron esos años? Al final yo creo que tomaste una decisión arriesgada para los que somos futbolistas y también hablaremos luego un poco del tema de esto, ¿no? Si tuviste alguna situación de tener algún contrato encima de la mesa y solo dejarte llevar por el tema económico o también un poco, o eras ese futbolista que lo acabas de decir ahora, ¿no? Al final vas al Rayo un poco cerca de casa, puede salir bien, Paco Gémez, lo que... A ver, fueron 2 años increíbles. Creo que se dio que mi idea y gusto y estilo de juego se adaptaban a lo que el equipo y el míster demandaba. Yo siempre he sentido que ser protagonista es una necesidad, con balón o sin balón, y si encima me lo dices con balón, pues me estás llenando como jugador. No tengo esa problemática de ser un equipo presionante, de hacer un montón de esfuerzos, de ser o tener un día a día, y teníamos un día a día muy sacrificado, con una carga bastante alta, porque luego en partido demandaba que sin balón teníamos que ser un equipo súper intenso para recuperarlo y a partir de ahí mostrar jugadores como Jonathan, como Iago Falqué, como Kakuta, como Rochina, como Trasorras, infinidad de jugadores que el vínculo y el medio era el balón para ser protagonistas. Entonces, sé que eso es todo mucho más fácil para jugadores ofensivos, porque en ese intercambio de golpes muchas veces el jugador ofensivo parece que es un poco más indolente, en que si el partido queda 3-5 o 4-2 se siente menos responsable. No quiero que se entienda como así, pero llegamos a la conclusión de que para los jugadores defensivos el ser tan valiente también y el creer en esa línea también era positivo. Entonces, bueno, fueron 2 años muy buenos y a lo que hablas un poco de los contratos, ahí sentí que era mi paso y que que dependía de mí, es decir, que yo tenía que ser el que diese ese paso adelante. Y salió muy bien, la verdad que salió muy bien. He tenido momentos, por ejemplo, después del Rayo, donde podía haber elegido únicamente la parte más económica, y siempre me he movido por mis sensaciones, por ser una persona equilibrada, por sopesar las opciones A y B, pero siempre he tenido la posibilidad de ser yo el que domine mi futuro, es decir, el que elija mi futuro. Y eso muchas veces para el futbolista no pasa. Porque a veces, si tienes una opción, tienes que elegirla si quieres seguir jugando. Y yo he tenido la capacidad o la posibilidad, quizá porque también me lo he ganado, de poder elegir entre 2, entre 4, entre 6 opciones. Y eso creo que para el jugador es muy, muy bueno. Sí, es muy bueno, obviamente. Y obviamente
todos conocemos a Paco Gémez, sabemos que es un entrenador muy, muy peculiar. Sí. Yo tengo muchas anécdotas con él. ¿Alguna anécdota así que recuerdes con especial cariño o alguna que nos quieras contar? A ver, es verdad que De es Paco Gémez. Sí, sí, tiene para escribir un libro. A ver, es un poco, es genio y figura para todos. Es una persona que su mensaje llega. A mí personalmente hablábamos mucho, me pinchaba mucho con el tema de los goles, de esa seguridad en mí mismo y de ese siempre estar ahí mejorando y siempre estando un poco ahí exigiéndome sobremanera. Tengo ahí veces que veía cuando minuto 20-25 de partido y había alguien calentando y yo no estaba bien, cuidado que este no va de farol. Te obligaba un poco a sacar tu mejor versión, pero es verdad que el día a día, yo cuando una persona me convence, creo que saca mi mejor versión, y creo que él conmigo, no digo con todos los jugadores porque he tenido compañeros que tienen un pensamiento, una reflexión completamente diferente, muy alejada a la mía, pero a mí me conquistó por eso, por esa identidad muy clara y muy definida que iba muy de la mano con lo que yo era, y ahí creo que era cercano al jugador él y muy directo al jugador. Sí. Yo creo que será un poco querido y odiado en la isla también, porque nos dio momentos de mucha alegría, de muchas alegrías, pero también momentos muy complicados con el descenso del equipo a segunda división. Recuerdo que llega pues, vestido totalmente de militar, o sea, un entrenador que da para mucho, pero nosotros, quien realmente ha compartido vestuario con él y tal, lo recuerda con mucho cariño. Y ahora sigue en Ibiza y ahí está. No, ha sido cesado ahora. Ha sido cesado. Sí, Mira, pero bueno, yo hace seguro que tiempo que encontrará sí. algo Pero muy bueno. Etapa cerrada de Rayo Vallecano, pero sí, el trotamundos del fútbol, a la Liga Portuguesa. Sí, Oporto. Oporto. Después de 2 años muy buenos en el Rayo, quizás es el momento donde la cresta de la ola es más imponente, donde tu valor de mercado es el más alto de tu carrera, donde las opciones para elegir son las mayores y las de un nivel más alto. Y decido Oporto por una sencilla razón, y ahora futuro y a tren pasado quizás me pude equivocar porque no salió como esperaba, pero lo volvería a repetir en el sentido de que era tan consensuada y tan equilibrada la decisión, y tenía tantos factores que me animaban a tomar la decisión, que no me arrepiento de. ¿Hubiese cambiado? Sí. ¿Me arrepiento? No. Un club donde peleas por títulos, vuelves a ser un poco el Madrid que yo tuve en mi etapa de 13 a los 20 años, peleas otra vez por eso. Vives competición europea, a todos nos gusta escuchar la musiquilla de la Champions, y te pone los pelos de punta y te daba la posibilidad de ello. A nivel local era un club con posibilidad de competir las tasas, y sobre todo tenía una dimensión que era un club vendedor también, y me transmitieron ese mensaje a la hora de que, aunque yo firmé 5 años allí, yo sentía que estaba en un momento imparable y que si seguía dando pasos adelante podía seguir creciendo y alcanzando escalones aún superiores. Al final no se dio, porque no se dio esa continuidad, porque ahí yo es donde más espinita tengo de si hubiese tenido continuidad hubiese podido rendir, que eso al final nadie me lo quita, y siempre me quedaré con esa espinita. Y eso que tenía un entrenador que me conocía perfectamente de la época del Castilla, que una de las motivaciones era ir con él porque creía que ese pasito lo tenía un pelín de adelantado, pero no se dio porque jugué menos de lo que esperaba, también una posición un poco más caída a banda, donde no me siento incómodo, pero quizás no es mi mejor posición, y ahí se queda. A veces al final el futbolista le cuesta entender que hay una persona que toma las decisiones y que te pone o no te pone, y que él a veces marca un poco ese futuro tuyo. Yo siento que en un equipo dominador, dominante, con opciones de generar muchas ocasiones de gol, yo era bueno ahí. Me sentía súper cómodo, tenía una fiabilidad, un acierto importante, y que mis números a nivel de goles y asistencias, aparte de impacto en el equipo, iban a ser importantes. Pero al final también te digo,
la competencia interna también era mayor que la del Rayo, y por ahí posiblemente la motivación, ahora que me pongo un poco la capa tal de entrenador, quizás la motivación o la decisión del entrenador es que las otras opciones para él podían ser más útiles o efectivas o más acertadas que la mía. Lo único que yo siempre me quedaré con esa cosita de si me hubiesen dado 5 partidos hubiese respondido, porque estaba mentalmente en un momento donde todo me salía y estaba súper confiado. Entonces llega con esa falta de continuidad que tú sentías es cuando buscas salir, ¿no? Buscas la... Justo coincide con una lesión que me tengo que operar, que en vez de ser una lesión de 1 mes, 2 meses, pues al final demora 5 meses, justo hay una pretemporada de por medio y aparece otra vez la figura de Paco en Granada, donde anteriormente ya me había querido otra vez tener de vuelta en el Rayo, pero yo siento que tenía que forzar más la situación de Oporto porque me sentía con capacidad para... Pero al final, en ese momento, después de una pretemporada donde sí era realista y sí veía que esa lesión no me iba a permitir tener la continuidad allí en un entorno y un contexto de un nivel muy alto, pero sí tenía que salir para demostrarme a mí mismo que podía volver o seguir mi carrera. Lo único que ahí empezamos en un momento, que es lo que hablamos, lo ondulante que es nuestra carrera de futbolista, a comenzar un proceso de equipos donde a veces por el timing, a veces por los entrenadores, a veces por con qué entrenador llegas, pero hay un cambio de entrenador y llega un perfil diferente. Entro en un bucle de pues Granada, Leganés, Málaga, Oporto de vuelta cedido, vamos, venía de cesiones pero no con la confianza, y al final siento lo que me paralizó un poco esa parte de carrera, y a partir de ahí pegó ese pequeño bajón porque no encuentro un sitio donde estabilizarme e identificarme con el lugar donde estaba. Sí, yo creo que es eso. Al final el futbolista tiene que entender que para tener una carrera exitosa y que, lo que hablábamos antes, ¿no?, que sea siempre ascendente, hay cosas que no dependen de nosotros y que se tienen que alinear para que ese Alberto bueno que llega a Porto pues tenga sus 5 partidos. O sea, parece súper fácil, que es como, no, eso él está bien, que el entrenador lo ponga ya. No, pero se tienen que alinear muchas cosas y uno no se tiene que... Yo, por lo menos, lo que me queda a mí ahora también cuando analizo un poco la trayectoria que yo tuve es no fustigarme con nada de eso. Es decir, yo hice lo que pude. Intenté ser lo más profesional posible cuando me daban la oportunidad de aprovecharla, pero entendiendo también que hay cosas que no dependen de... Al final yo no soy mucho de frases, pero el todo pasa por algo, creo que tiene cierta lógica. Quizás no en el presente, yo no entendía muchas veces, ahí sí me ofuscaba, me frustraba, porque iba con Paco a Granada y un mes después era un perfil diferente y decía, ¿cómo puede ser que un club pegue ese bandazo si tiene una plantilla confeccionada para un entrenador y ahora vamos hacia lo contrario? No lo entendía. ¿Cómo llegaba Málaga con Mitchell, que había sido mi entrenador, que había peleado porque llegase en enero, y 15 días después cambia el perfil de entrenador? Y ahí no lo entendía. Pero bueno, el todo pasa por algo. Ahora, con esa perspectiva, sigo sin entender algunas cosas, pero sí he sacado ese aprendizaje de esos momentos complicados donde no se te abrían esas puertas y donde tuviste que mirar desde un segundo plano pues con una mirada diferente. Y bueno, eso, Granada, Leganés, Málaga, Boavista, Grecia, Bolos, infinidad de equipos. Y acabas un poco etapa en Algeciras. Sí, es un poco cerrar el círculo. Ya los últimos años míos tengo cierta curiosidad por abrir lo que iba a ser el final de mi carrera y el inicio de una vida que cuando eres profesional daría para escribir un libro, cómo podemos orientarnos y encaminarnos a nuestra vida post fútbol. Pero yo ya tenía muchas curiosidades y muchas cosas que en muchos de esos sitios, o en algunos de esos sitios, especialmente Grecia, no me las cubrían. Entonces quise venir para acá, acercarme un poco a lo que era yo y había vivido en España con entrenadores. Por ejemplo, en Algeciras estuve Iván Ania, ahora en el Córdoba, con un gusto por el fútbol y con
una sensibilidad por el fútbol interesante. Entonces, aunque deportivamente saliese de una manera u otra, pero el día a día yo ya sentía que estaba sacando cosas para lo siguiente. Yes. Y fue un poco el acercarme a Madrid, al final vincularme con otro proyecto, con otros proyectos que me han ido dando cosas, pero ya te digo, esa era la manera de poner un poco el broche final. Quizás yo hubiese alargado un poquito a nivel de ¿pusiste tu broche final cuando tú quisiste? No. Hubiese tenido 1 o 2 años ahí para vincular las dos cosas. Pero al final las oportunidades y las opciones que tenía no cubrían mis necesidades y no quería ir a perfiles de equipo como fui a Grecia a que la cosa no saliese bien. Y cuando vas a un sitio pensando que va a salir regular, es mejor no ir. Exacto. Y por eso tomas la decisión de... Y por eso prefiero quedarme en Madrid, empezar un poco mi carrera como entrenador, empezar un poco a descubrir ese mundo, porque no me sentía alineado a nivel de futbolista que fuese a salir bien. Entonces digo, bueno, voy a esperar, voy a intentar a ver si llega la opción que me gustaría. No llegó y por eso pues empiezo a caminar para otro lado. ¿Y cómo, ya lo has dejado entrever un poco, cómo sentiste, te vino ese vacío realmente del que se habla, ¿no? De que cuando uno deja de ser futbolista empieza a tener tiempo por las mañanas, lleva toda su vida entrenando por las mañanas, de repente te ves en casa, imagino que tú tendrías niños, al cole, pero hay muchas horas muertas o fue todo un proceso tan natural que no lo echaste de menos en ningún momento o no sentiste ese vacío. A ver, yo Fútbol. ahora mismo echo de menos, y como entrenador echo de menos la parte de jugar. O sea, la echo de menos y la echaré siempre de menos. Es decir, y más ahí en ese momento que lo dejas, lo estás dejando, lo tenía muy arraigado, lo tenía muy dentro. Y yo sí tenía, y no pasa nada por verbalizarlo, esa palabra miedo de qué va a pasar después, de cómo va a ser después. Lo único que he tenido la gran suerte de estar vinculado o estar dentro de otras ocupaciones vinculadas con el fútbol que no me hacían pensar tanto en eso y que me obligaban a poner el foco, porque soy una persona bastante dedicada a esas cosas que se empezaron a abrir, pues como algún medio de comunicación. Empecé haciendo, colaborando con Radio Marca ahí en la radio, hacer partidos de la selección del Madrid. Me gustaba mucho, me abrieron las puertas, fueron súper cercanos. Y fue una motivación el aprender realmente de gente que son muy buenos en la materia, y yo iba un poco a aportar y aprender. La parte de entrenar, pues empecé en el Rayo Majadahonda, primero como segundo, viendo una perspectiva diferente para ver si salía algo a nivel fútbol, pero estaba con un entrenador, Rami, que somos amigos, que me permitía moverme un poco entre la observación y la práctica. Y creo que todo eso me dio tener mi mente ocupada. El problema muchas veces es que la mente no la tienes ocupada, la cabeza no la tienes ocupada, y tu cabeza vuela y diseña y proyecta cosas que al final... Efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, y yo lo estoy viviendo en esa parte final, yo sigo jugando ahora en un equipo de tercera ahí de Gran Canaria, pero sí es verdad que, mira, me he arrancado con este proyecto que todavía sigo sin creerme, lo hablo con mi director del podcast que está justo aquí detrás, Dorama Sosa, que me dice que todavía siento el síndrome del impostor, ¿no? Al final es eso, intentar tener la mente ocupada, probar cosas. He hecho lo de director deportivo, estoy con el curso de entrenador nivel 3, es decir, creo que el consejo que se debería de quedar la gente que vaya a pasar o que esté pasando por ese momento es que ocupe su cabeza también, que empiece un poco a no solo pensar en a qué se puede dedicar, sino ya si está alternando esa parte de fútbol con lo que viene después. El anticiparlo es muy importante. El anticiparlo, exacto. Si tú te retiras con 37 años y ponerte ahí, la formación conlleva un tiempo. Y la prueba acierto-error conlleva un tiempo. Si tú intentas reducir eso, lo te intentas anticipar, pues quizá a los 37 años llegas con una incertidumbre, pero también con una seguridad. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a abrir una sección que se llama la Kings League, porque también 1K, Porcino, Ultimate Móstoles, y recuerdo sobre todo con el boom de la Kings League, Alberto Bueno era el Messi de la Kings League. Me abruma con eso. Sí. No, bueno, sí. A ver, me acuerdo que yo estaba en India y ¿lo veis allí? Con el boom de la Kings League, y era, vamos, los partidos que jugabas era... La verdad que fue un
una situación muy, muy improvisada. Es decir, yo estaba en mi casa y recibo la llamada de Iker, oye, va a pasar esto, vamos a crear una liga y, oye, ¿te apetecería jugar? Y no sabía hacia qué me enfrentaba. Era como esa inseguridad, es decir, con gente vinculada al fútbol, poca, y gente vinculada a lo que ahora demandan más las nuevas generaciones, mucha. Y llegué allí, me lo pasé excepcional. Era como eso que me faltaba, cubrirlo allí, esa necesidad, cubrirla allí de una manera que, aunque ahora va hacia una línea mucho más competitiva, muchísimo más seria, pero yo recuerdo que para mí era ocio y disfrute al 100%, y que lo enfocaba así. Y luego también me sentía un poquito responsable para con los chicos que no habían tenido ese contexto profesional, un poco organizarles u ordenarles, sobre todo a nivel cabeza, porque tú lo dices, o sea, que en la India viesen o llegase información de la Kings League en España, pues vemos la proyección que tenía, increíble, la dimensión que tenía. Y esos chicos yo les decía que no olvidasen que 3 semanas antes o 2 semanas antes jugaban en un campo de la 4ª división o la 6ª división con su hermano, su primo y un amigo que le habían ido a ver. Y ahora hablaban de él en India. Y eso es muy difícil de encajar, sí, de gestionarlo. Es así. La cabeza les explotaba por dentro. Pero me lo he pasado muy bien. He tenido la posibilidad de estar con Iker como presidente, con Ibai como presidente, con DJ Mario como presidente, que son tipos que en mi vida posiblemente no hubiese podido tener contacto con ellos porque mi vida iba hacia otra dirección. Y lo he disfrutado mucho porque he conocido esas personas que están muchas veces detrás de las cámaras, detrás del monitor, y digo, wow, tiene mucho mérito. Y luego rotura, ¿no? del cruzado. Recuerdo, te digo, es que seguí más tu carrera casi en la Kings League. Eso me pasa habitual, me pasa recientemente, ahora me pasa. Pasará ahora. Y yo me cabreo un poco porque los chicos, y lo entiendo, o me cabreo porque lo entiendo, los chicos jóvenes me conocen por la Kings League, no me conocen por mi trayectoria de 15 años. Y digo, me cago en la leche, ¿cómo puede ser que no se valore, digamos, o que no te conozcan por 15 años al máximo nivel y sí por esto? Pero lo entiendo, y es tan mediático que llama mucho la atención, y lo que no me había pasado antes me pasa en un contexto que ahora, haciendo reflexión, me pasa porque no estaba preparado mi cuerpo. Yo iba allí a pasármelo bien, pero a veces no lo acompañaba de poner tu cuerpo al 200% para que en una situación de estrés respondiese. Y es como que mi rodilla estaba un poco ahí abandonada a que las estructuras de alrededor no fueron capaces. Pero bueno, pasó y pasó. Sí. Pues tema Kings League cerrado. Tengo un par de preguntas aquí que obviamente no se me pueden olvidar hacértelas, porque estuviste para mí en el vestuario más importante del fútbol mundial, con compañeros que podríamos, una lista interminable. Cuando llegas del Castilla, empiezas a alternar eso, entreno con el primer equipo. ¿Quiénes te arroparon un poco ahí? O sea, ¿qué nombres propios y después qué jugador del Real Madrid de esa época fue el que tú dijiste? O sea, a ver, a nivel de arropar, es verdad que cuando yo siento tengo la idea que cuando el equipo es más medio-bajo, la unión es mayor. Cuando el equipo es más alto, aunque haya ese buen feeling, pero hay esa lucha un poco, esa situación de, no sé si egos, pero al final son jugadores de muchísimo nivel que todos juntos hacen muy buen trabajo, pero que al final son un poco independientes, por decir de alguna forma. Y ahí la labor de los entrenadores de esos niveles, que son entrenadores top, de cómo juntar las piezas. Quizás los que más me impresionaron fue Guti. Me maravilló la manera que, aunque fuese un tanto anárquico y un tanto inestable en cuanto a sus apariciones, pero cuando le veías entrenar era un jugador con un talento desbordante, no perdía un balón si no quería, la capacidad que tenía de ver algo más, de controlar para lo siguiente, era algo que te maravillaba. Y luego el caso de Raúl, que siempre lo he tenido un poco como espejo donde mirarme, sobre todo por eso, la manera que tenía tan dedicada de enfocarte en un entrenamiento, que luego ese entrenamiento lo ponía en práctica en el partido, y no era casualidad que ese balón que quedaba muerto, que no valorabas, no es un gol de rechace, no, es un gol de rechace porque ha ido ahí. Cuando vas 1, 2 y 20 veces, el premio aparece.
Cuando no vas, pues la casualidad y la incertidumbre, pues... hablabas de jugadores, estaba por ejemplo Cannavaro, me llama mucho la atención en Cannavaro la manera que tenía de, con una estatura baja y en un perfil central, en cuanto a la tipología de central, que no nos lo imaginamos, 1,90, era mucho más bajo, y cómo rentabilizaba esa picardía, ese saber competir, ese adelantarse o ese reducir las capacidades del jugador que tenía enfrente. He tenido la suerte de estar con jugadores. Por eso Balón de Oro, Cannavaro. Total, o sea, si empiezas ahí a hablar, Sneijder tenía un golpeo brillante, Robben tenía una capacidad del 1 contra 1 y de cómo retar al rival brutal, eran todos muy, 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 muy buenos. Yo creo que es yo fantaseando un poco si me pasase a mí, ¿no? Creo que llegas a un sitio en el que aquí o doy mi 300%, o es que no van ni a mirarme, o sea... Total. Yo tenía cualidades y sabía que tenía ciertas cualidades que eran interesantes, pero obviamente ahí sentías que estabas con los mejores y que sobre todo tenías que prestar mucha atención a los pequeños detalles. Yo creo que muchas veces el jugador que llega al primer equipo como que a veces va a vivir la experiencia. No, experiencia no es una oportunidad. Y esa oportunidad... yo observaba cada pequeño detalle y que yo intentaba, quizás no me hubiese gustado, pero claro, era muy difícil que tú, una persona del Castilla tan joven, tuvieses esa reflexión o esa cercanía o esa pregunta de por qué, y la he tenido pocas veces, en el sentido de que, por ejemplo, recuerdo, y alguna vez lo he dicho, por ejemplo con Van Nistelrooy, me acuerdo una pretemporada donde estábamos viendo unos highlights suyos y preguntarle directamente a él por qué hacía esto en una Copa del Mundo, por qué se giraba aquí y conseguía perfilarse para su pierna izquierda. Y ese pequeño aparte, a mí, por lo curioso que yo era y por lo observador que yo era, me hubiese encantado muchas veces hacerlo con más, porque hubiese aprendido mucho más. Obviamente, tú estás apareciendo y ellos están a una dimensión completamente diferente y a una vorágine de resultados y de partidos que no hay tiempo, pero dentro de lo que podía intentaba fijarme. Vamos a seguir hablando de fútbol. ¿Cómo estás viendo el nivel del fútbol actual? Lo hablábamos fuera de micro. Hoy en día vemos muchos equipos, sobre todo yo me fijo mucho en la segunda división, ¿no? Vemos equipos, plantillas de jugadores muy, muy jóvenes. Cada vez el proceso se intenta cortar más. Y si lo comparamos con esa segunda división donde jugábamos nosotros hace 10, 15 años, la mayoría de los equipos, jugadores muy experimentados que venían con mucha experiencia. ¿Crees que ha beneficiado este cambio, por así decirlo, de que el jugador joven ya esté en el fútbol profesional, sacrificando un poco el espectáculo o la experiencia que te puede dar el jugador que te daba el nivel que se le daba antes a una segunda división hace 10 años? A ver, comparto, y antes he hablado de 3 equipos que compartimos momento para ascender. Al final ascendimos Deportivo, Celta, Valladolid. Si tú analizas los equipos que eran esos 3 equipos, o sea, las plantillas, te quedabas asustado del nivel que tenían. Y sí, la media de edad era más alta, con lo que eso te daba. Creo que ahora se ha puesto muy de moda porque al final el fútbol demanda muchísima más intensidad, muchísima más velocidad, muchísima más repetición de esfuerzos, y eso muchas veces te lo replican más jugadores de una edad más temprana y menos de una edad más alta. Pero esto es un poco la manta que tapa la cabeza o tapa los pies. O sea, lo que ganas con una cosa, quizás hipotecas esa comprensión, ese entendimiento. Es verdad que las generaciones ahora vienen más aprendidas, más enseñadas, más formadas, y quizás los jugadores con 18, 19, 20, 22 años tienen un aprendizaje mayor al que posiblemente nosotros teníamos con esa edad. Es posible. Pero yo creo que siempre el equilibrio es el adecuado, y por eso siempre me muevo un poco en grises, no soy mucho, y lo hablábamos antes, de blancos o negros, porque muchas veces cuando vienen mal dadas, igual el jugador joven no está adaptado, preparado para dar ese paso adelante. Igual un negro de irte a una plantilla con mucho jugador veterano no te permite ser un equipo súper proactivo en lo que el fútbol ahora mismo demanda. Entonces yo creo que un mix es lo idóneo,
Y lo que me da un poco pena del fútbol español es la pérdida a veces de talento. Es decir, estamos viendo ahora la comparativa de fútbol español, fútbol inglés, nos van ganando este año por goleada. Creo que hay una parte de esa intensidad que ellos van un paso por delante. Nosotros quizás una mejor lectura y una mejor comprensión de... Pero es verdad que en un núcleo, en un grupo de equipos medios bajos de la primera división española, donde aparecen jugadores de muchísimo nivel, tenemos mucha dificultad de retener ese talento. Y cada vez más se están viendo equipos de una zona media-baja de Inglaterra que captan el talento del Villarreal, del Athletic Bilbao, del Atlético de Madrid, no sé, de muchos equipos. Digo, de una zona muy, muy, muy alta de la clasificación. Y eso es peligroso porque al final, si los buenos se van para allá, y hay entrenadores de muchísimo nivel, y ahí muchas veces miran hacia aquí, porque hay muchos buen entrenador español que está dando allí masterclass, pues creo que ahí tenemos que reflexionar un poco de lo que queremos. Yo creo que el fútbol inglés ahora, últimamente, está cogiendo el fútbol español como incubadora, ¿no? Es como... Que empiecen allí y luego sí, que vengan para acá. Que empiecen aquí, que los críen, que cojan forma y luego... Y yo creo que el factor diferencial sigue siendo el dinero, es decir, es que no se puede comprar. Hay que buscar alguna solución porque es que no se puede competir contra que venga un equipo inglés y a ese talento, ¿no? que tú quieres seguir reteniendo, pues le ofrezcan 10 veces más. Es que ese chico se va a terminar yendo, obviamente. En ese sentido me da un poco pena eso, pero ya te digo que disfruto también mucho viendo el fútbol español y el fútbol inglés. Son ligas que son muy marcadas y muy referenciadas y me encantan. ¿Y del fútbol femenino? ¿Cómo lo estás viendo? Pues creo que está en un auge y en un crecimiento exponencial. Yo recuerdo ver el fútbol femenino hace muchísimos años, donde pues, lamentablemente era muy poco seguido, muy poco valorado, muy poco referenciado, y ahora mismo cada vez, y porque además ahora mismo estoy en contacto y estoy no vinculado, pero sí con amigos y con personas que están trabajando dentro de... me da que va hacia más y que le están poniendo el cariño y el detenimiento para que eso siga mejorando. No me gusta comparar, porque no me gusta, porque el fútbol femenino es fútbol femenino y el fútbol masculino es masculino, y no me voy a meter en ese jardín pero al fin y al cabo creo que hay que potenciar mucho, porque creo que ver a una selección española que es campeona del mundo, que disfrutamos todos con ello, creo que hay que potenciar todo eso mucho más. Tenemos la costumbre fea y la manía fea de comparar todo, de querer comparar todo cuando no hay por qué compararlo. Es decir, habrá gente que le guste el fútbol femenino, que lo vea, lo consuma, perfecto, y habrá gente que le guste el fútbol masculino. Yo creo que en ese sentido también está creciendo mucho y yo me alegro porque es más fútbol, es más todo, es dentro de el mundo en el que vivimos hoy en día del entretenimiento, que cada vez hay más entretenimiento, la Kings League, fútbol femenino, el fútbol, eso siempre suma, sobre todo. Sí me parece, perdón que te corte, Hernán, que igual que yo tenía de pequeño esos ídolos que proyectaba, que miraba un highlights o un vídeo de Henry, Ibrahimovic, Ronaldinho, Ronaldo, tal... Ahora las niñas y los niños ya tienen referenciado, ya juegan al FIFA y juegan con chicas que juegan jugadoras profesionales y que la tienen como la mejor de Aitana, por ejemplo. Pues es una maravilla verla. Y que haya niñas jugando en el patio del recreo porque tienen ese icono o ese ejemplo a seguir, me parece súper, súper positivo. Sí. ¿Y qué consejos le darías? Ya aprovechando de esos niños, ¿qué tal? O a ese joven o a ese chico que está con el filial, ahora hablaremos ya para cerrar el podcast, que estás con el Leganés y demás. ¿Qué consejos le daría Alberto Bueno a ese chico que está a las puertas o que sueña con jugar al fútbol, ser futbolista? Si está a las puertas, que cuide mucho los detalles, que sea muy abierto a escuchar ese consejo y esa crítica constructiva para mejorar, que tenga ese sueño por llegar allí a conseguir algo que es muy difícil y que valore mucho el camino, que si está justo entre medias y lo hemos hablado, que sepa realmente cuál es su realidad para trabajar la realidad para conseguir cosas mejores, es decir, que trabaje mucho la realidad. Y cuando me remonto a esos niños que juegan al cole y que lo hacen por ese gusto, pues que disfruten de un deporte que gracias a Dios tenemos la capacidad de elegir, y si a mí me hubiese gustado el tenis, mis padres me hubiesen dado cobertura, me hubiesen dado apoyo para jugar al tenis, y si me hubiese gustado el bádminton, pues el bádminton, porque al final creo que una de las cosas, y ahora como padre, es hacerle a tus hijos estar en el sitio donde
disfruten, no donde disfrute yo como padre. O sea, si mi hijo quiere pintar, que pinte. Si mi hijo quiere tocar la trompeta, que toque la trompeta. Y si le gusta jugar al fútbol y a mí me gusta, pues se confluyen las dos cosas y eres el papá más feliz y el niño más feliz porque los dos os podéis nutrir un poco. Y para acabar, última pregunta, te prometo que ya no te hago más. ¿Qué hace Alberto Bueno hoy en día? Pues ahora mismo hago varias cosas relacionadas con el fútbol, porque estoy en el Leganés, estoy en la cantera del Leganés como primer entrenador en el cadete, súper bien rodeado de un cuerpo técnico que me nutre y que aprendo muchísimo en el día a día y con unos chicos que tienen una capacidad enorme, que me obligan a esforzarme y seguir dándole vueltas, que por eso el estar en cantera y estar en fútbol formativo te da pie a ese ensayo prueba acierto error. Y luego con el filial, en el cuerpo técnico, viendo desde un segundo punto maneras de hacer, intentando ayudarle también justo ahí más vinculado a ese último paso, es intentar un poco cuidar esa individualización y esos aspectos un poco más micro, que lo llamamos un poco tal, o más de demarcaciones. Ahí creo que puedo ayudarles también. Y luego vinculado a medio de comunicación, en la tele, en la radio, intento, cuando hablo de fútbol, pues dar un punto de vista objetivo, si es crítico, crítico, y si no, pues disfrutar de realmente lo que yo hacía desde dentro, pues hago un poco desde fuera. Menos en la Kings League, que sé que te están tanteando, pero... Sí, pero no tienes tiempo después de todo lo que... proposiciones indecentes. No, bien, muy bien. A ver, eso habla que en un momento pues fue un jugador llamativo ahí en la Kings League. Tengo esas propuestas, pero es verdad que ha cogido una dimensión que quizás aquí, y la pregunta va mucho de ha cogido o ha perdido fuelle. Creo que aquí en una liga, la liga que se juega en España, habrá perdido cierto, porque solamente había uno y aquello fue algún boom gigante y veíamos al Kun Agüero vestido de una cosa, a Iker de otra cosa, a Shevchenko jugar, a Pirlo aparecer, y eso es casi inigualable, es insuperable. Pero por otro lado ha cogido una dimensión mayor en cuanto a que está repartida por puntos del mundo, y eso dificulta que una persona como yo, que tiene diferentes frentes abiertos, pues que pueda coger un jueves, irse a Milán a jugar, o que pueda irse 15 días a jugar un mundial a México. Pues eso es difícil. Pues Alberto, esto ha sido todo. No sé si has pasado un buen rato. Yo Súper agradecido por la predisposición a querer sumar a este proyecto. Este va a ser encima el episodio seguramente número 14, que para mí también es un número muy, muy especial. Así que muchas gracias. El placer y nos vemos en el siguiente. Chao.